Formación de Estados Nacionales en América Latina, por Juan Francisco Merino. La nación. Se encontró algunos obstáculos por parte de los investigadores para dar una definición de nación. No existe un representante del concepto de nación. Los obstáculos que se encontraron para la definición fueron los siguientes. La modernidad objetiva de las naciones a la vista del historiador frente a su antigüedad subjetiva a la vista de los nacionalistas. La universalidad formal de la nacionalidad como un concepto sociocultural en los que todos tienen y deben tener una nacionalidad, así como tienen un sexo. El poder político de los nacionalismos frente a su pobreza y aún incoherencia filosófica. Tom Nairn compara la nacionalidad con la neurosis en un individuo, ya que puede llevar a la demencia. Está arraigada a la impotencia y es incurable. Por otra parte, Anderson nos da una definición de nación como la siguiente. Una comunidad política imaginada como inherente, limitada y soberana. Es imaginada porque ni la nación más pequeña se la conocerán a todos a sus compatriotas y solo se tendrá una imagen de ellos. También es limitada porque tiene fronteras finitas. A pesar de la cultura y la religión que se ha podido aceptar en una nación, todos los pueblos buscan la libertad y con respecto a la religión también libertad en el reinado de Dios. La nación se dice que es una comunidad, porque a pesar de las diferencias de clases, todos guardan un sentimiento fraterno, que incluso los ha hecho luchar y morir en las batallas por su nación defendiéndola. En la definición de Estado, Oscar Dvořák nos dice que el Estado es una relación social. Su materialización se dio a través de instituciones que manejaban el poder y los recursos. Por su parte, Caravaglia define el Estado como: el Estado no es una cosa, es una comunidad humana y un entramado de relaciones sociales, con la dominación de unos individuos sobre otros en un territorio. Es un poder separado de la colectividad social. El Estado y la nación era el producto de un contrato voluntario entre los individuos libres e iguales. El Estado es un poder separado que tiene una configuración fiscal económica, así como una formación burocrática de policía y ejército. Caravaglia dice que el monopolio de la fuerza física y simbólica se da por una fiscalidad eficiente, por ejemplo, el tributo que los indígenas pagaban en la colonia. Un Estado se consolida con la creación de una economía más integrada y compleja. En 1950 se da la industrialización de los países de Hispanoamérica, con una economía de enclave, que dominaba la industria extranjera en el territorio. La creación de las penitenciarías. Para el siglo XIX se había humanizado las leyes y ya no se intentaba castigar o dar muerte a los que iban en contra de la ley, sino privarlos de su libertad como castigo. Las penitenciarías se convirtieron en los laboratorios y dividían a las razas, negros e indios, porque decían que ellos tienden a delinquir. Los criollos en el proceso de independencia. Entre el siglo XVIII y XIX, los estados criollos tomaron sentido de luchar por su nación. Nairn nos cuenta que el sentido de nacionalismo estaba ligado al bautismo político de las clases bajas, para que apoyen a los estados. Para las clases medias, en el siglo XVIII, uno de los factores que impulsó a la independencia fue el temor al levantamiento de las clases sociales bajas, indios y negros. Los criollos se oponían al levantamiento de las clases bajas, ya que decían que ellos tenían a los vicios que eran parte importante de la mano de obra. En cuanto a las clases bajas, Madrid tuvo un regreso triunfante a Venezuela en los años de 1816 y mantuvo a Quito hasta 1820, gracias al apoyo de los esclavos e indígenas. En 1821, con la ayuda de Bolívar, se empiezan a dar importancia a los esclavos y llamarlos ciudadanos en el Perú. El fortalecimiento del control de Madrid y las ideas de liberación en el siglo XVIII fueron el eje para el crecimiento de las naciones y la división de Hispanoamérica. Se pudo controlar con el tributo y se dio crecimiento económico a los monopolios extranjeros. El crecimiento de la política y la economía en las colonias se dio gracias a que existían más medios de comunicación y el lenguaje entre los países de Hispanoamérica era similar. La rebelión de las 13 colonias en 1770 y la Revolución Francesa en 1780 ayudaron a dar importancia en este proceso de independencia y crecimiento económico por la inmigración. Entre 1808 y 1828, en el proceso de la independencia muchos criollos se perjudicaron financieramente, pero tuvieron beneficios a largo plazo.
La formación de unidades administrativas. Desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII se dio una división de administraciones entre los estados de América. Uno de los principios de la Revolución Americana para la independencia fue el uti possidetis, con lo que cada nación llevó a su administración y ayudó a la independización. Turner nos cuenta que estas unidades administrativas llegaron a ser concebidas como patrias. Ayudaron los viajes que se realizaba y el sentimiento de pertenecer a una entidad y religión. Se realizaban además peregrinaciones religiosas. Monarquía absoluta. Se requería formar una monarquía absoluta, donde se tomaba propiedad de los hombres y se los podía intercambiar. En la monarquía el gobierno se heredaba, pero después del gobierno se gana por talento. Es cuando se empieza a formar el absolutismo, donde unos pocos forman parte de las clases altas gobernantes. Se daba, además del intercambio de personas, el intercambio de documentos cuando se instauró el latín como lengua común. Los criollos ocupaban puestos del gobierno, pero siempre fueron bajos. Se mantenían en su mismo territorio, no cruzaban el Atlántico como los virreyes españoles. Los criollos a su vez tenían a disposición los medios políticos, culturales y militares. Tenían todo el poder en sus territorios y por ellos tenían disputas con los virreyes españoles. Se dio el crecimiento de las comunidades criollas en América, Asia y África. Valegnano, entre 1574 y 1606, fundador de la organización jesuita en Asia, decía que se debía recibir pocos o ningún criollo a la organización. Para 1777, Pombal reclama la denominación de color que se daba a los mestizos y su exclusión de la organización jesuita. En cuanto a la imprenta, se extendió la imprenta que fue principalmente manejada por la Iglesia y la Corona. Entre 1691 y 1820 se publicaron ya 2120 periódicos. Se diferenció al periodista del impresor de los periódicos. Impresor periodista fue un fenómeno norteamericano. En la América española se dieron los periódicos a la mitad del siglo XVIII. Se daban noticias de barcos, bodas, obispos y presos. Poco después entró la política a este medio de comunicación. Cada periódico hablaba de los temas propios de la región y no era entendible para otras regiones. Por ello se añadió la información mundial dada por los mismos periódicos de la región, sin necesidad de traer el periódico de otros lugares. Muchas gracias. Referencias.